pasiva. Lo primero que tenemos que saber es que en castellano tenemos dos voces, activa y pasiva. Vamos a ver un ejemplo de voz activa y otro de voz pasiva. En voz activa, Lolita rompió las cartas, que este ejemplo nos sonará si hemos visto el vídeo del complemento directo. Y en voz pasiva, las cartas fueron rotas por Lolita. Como podéis ver, la primera frase y la segunda están relacionadas, porque yo he pasado la frase en activa a pasiva. ¿Y cómo he hecho esto? Ahora lo vais a ver. En ambas oraciones tenemos un sujeto, Lolita, porque nos concuerda en persona y número con rompió. Y en la segunda oración, las cartas fueron rotas, tenemos la concordancia, Lolita ya no, concuerda con fueron, porque fueron está en plural y Lolita es singular, no nos concuerda. Sin embargo, si seguimos la regla de la concordancia, ¿qué concuerda con el verbo en esta oración? Las cartas, efectivamente. Las cartas es el sujeto de esta oración, es decir, que ha pasado. Tenemos dos oraciones bastante parecidas en las que el sujeto ha cambiado y el verbo también, pero eso lo veremos después. Pues bien, en la voz activa el sujeto es de quien se dice algo en la oración, mientras que en la voz pasiva, ¿de acuerdo?, el sujeto es sobre el que recae la acción. Y diréis, ¿y sobre el que recae la acción me suena? Claro, es que en la voz activa hablábamos de que el complemento sobre el que recaía la acción era el complemento directo. Y ahora veremos qué relación tiene con la voz pasiva. Si os fijáis, dentro de nuestro predicado en la voz activa tenemos un complemento directo, las cartas. Pues bien, resulta que cuando tenemos un complemento directo, ¿de acuerdo?, podemos transformar nuestra oración a pasiva. Y las cartas en pasiva pasan de ser el complemento a ser el sujeto, En pasiva, el sujeto tiene un nombre especial que es sujeto paciente, ¿de acuerdo? Sujeto paciente viene de pasiva, efectivamente, muy bien. Y entonces, lo que era nuestro sujeto en activa pasa a ser el complemento agente. ¿De acuerdo? El complemento agente solo aparece en la voz pasiva. En activa nunca vamos a tener un complemento agente. Esto es muy importante. ¿Cómo sabemos qué es un complemento agente? Bueno, pues si la frase está en pasiva y además el complemento agente está introducido por la preposición por, ¿vale? Esto no quiere decir que cuando en activa nos encontremos un complemento que empiece por será complemento agente. No, el complemento agente solo puede aparecer en la voz pasiva. Muy importante, apuntamos esto en el cuaderno. Vale, ya tenemos otra incógnita. ¿Qué le ha pasado a rompió? Porque podemos ver que el verbo romper sí que aparece en nuestro verbo de pasiva con el participio. Pero ¿hay algo más que compartan el verbo rompió y fueron rotas? Si os fijáis, el verbo rompió está en el pretérito perfecto simple y el verbo ser está en pretérito perfecto simple. Es decir, si nos fijamos en el verbo de activa, vemos que rompió está en el pretérito perfecto simple. Y cuando vamos a transformar nuestra oración de activa a pasiva, tenemos que poner el verbo ser en el tiempo de la activa más el participio del verbo que tengamos en activa. ¿Cuál es el participio de rompió? Rotas. Teresa, hija mía, espabila y enfoca la cámara. Y una pequeña aclaración, si os habéis fijado, en las cartas fueron rotas por Lolita, fueron rotas era el verbo ser en el tiempo en el que estaba la activa, en el caso era pretérito perfecto simple, y rotas, que es el participio pasado, ¿de acuerdo?, concuerda en género y número, rotas, con cartas. Cartas está en femenino plural y rotas está en femenino plural, ¿vale? Eso también es importante, para que así os podáis dar cuenta de qué concuerda con qué en una oración pasiva. Vale, vuestra siguiente pregunta podría ser, ¿puedo transformar todas las oraciones en la voz activa a la voz pasiva?
Y la respuesta es no. Vamos a ver algún ejemplo. Marina les cocinó a sus padres. Pues bueno, Marina prepara comida para sus padres. Vamos a intentar transformar Marina les cocinó a sus padres a pasiva. Quedaría algo así. Nos quedaría algo así. Los padres fueron cocinados por Marina. ¡Cuidado! El sentido de la oración ha cambiado completamente. En activa, sabemos que Marina preparaba algo de comida a sus padres. No nos hace falta saber el qué. Simplemente la oración nos dice que Marina cocina para sus padres. Sin embargo, si lo hubiéramos pasado a pasiva, lo que se entiende es que Marina, a quien está cocinando, es a sus padres. Y esperemos que Marina no sea ninguna caníbal y que no se esté comiendo a sus padres, por favor. Y entonces diréis, vale, entonces, ¿cuándo puedo transformar una oración a pasiva? ¿Qué reglas hay que seguir? Pues bien, podemos pasar a pasiva solo aquellas con complemento directo. Vale, hagamos un repaso de lo que hemos hablado en el vídeo. En castellano tenemos dos voces, activa y pasiva. Eso para empezar, ¿de acuerdo? Después hemos dicho que no todas las oraciones pueden transformarse a pasiva. Solo aquellas que en activa tengan un complemento directo. Y tercero, el sujeto en la voz pasiva se llama sujeto paciente y, en caso de haber, que no siempre, el complemento se llama agente. ¿De acuerdo? Vale, genial. ¿Por qué es importante la voz pasiva para realizar análisis sintácticos? Pues bien, si os acordáis, en el vídeo del complemento directo decíamos que había dos maneras de distinguir si el complemento era directo o no. La primera era sustituir nuestro complemento directo por lo, la, los, las. Y la segunda manera es transformando nuestra oración a pasiva. Si cuando nosotros en activa estamos analizando y nos encontramos ante un complemento que creemos que es directo, la segunda manera de comprobar si lo es transformando la oración a pasiva. Si podemos transformar la oración a pasiva, entonces nuestro complemento será directo. Si por el contrario no podemos transformar nuestra oración a pasiva, como sería en el caso de Marina les cocinó a sus padres, ahí ya vemos que a sus padres no podría ser complemento directo. ¿De acuerdo? Pues bien, espero que se haya entendido bien y si tenéis cualquier duda ya sabéis que las podéis dejar en comentarios o escribirme un email. ¡Hasta luego!